Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por estar acá. La idea que se tuvo en la facultad era hacer un diálogo, no es un debate, sobre este primer año de la catástrofe humanitaria en Gaza, con voces distintas, más que para controvertir, aunque si es del caso lo haremos, para complementar lecturas y visiones. La metodología es muy sencilla. Cada persona va a oficiar de moderador en una ronda de preguntas, empezando con Margarita. Durante esa ronda en la que la persona hace la pregunta no la responde, obviamente, y vamos a empezar entonces con la primera pregunta de Margarita. Están acá a mi izquierda María Teresa Aya, profesora de Relaciones Internacionales en la Universidad Externada de Colombia. Margarita Cadavid Otero, profesora de Estudios de Medio Oriente en la Universidad de La Sabana, en la Universidad Militar. A mi derecha Marcos Pekel, profesor acá de Estudios de Medio Oriente y Norte de África en el Rosario, mucho tiempo además profesor del externado, y Mauricio Jaramillo, profesor asociado acá en la facultad. Margarita, bienvenida y te cedo el espacio. Bueno, un saludo para todos y muchas gracias por la asistencia. Antes que nada, quisiera empezar diciendo que para mí es muy gratificante volver a estas aulas porque esta fue mi casa, que quiero mucho la Universidad del Rosario. Uno siempre guarda afectos a la Ítaca, que lo Claro. vio zarpar. Entonces, esta fue mi Ítaca. Evidentemente, nosotros el 7 de octubre del 2023 se produjeron unos acontecimientos que marcan no el inicio de un conflicto, sino un punto de inflexión dentro del conflicto. Eso hay que dejarlo claro. Esto es un momento más dentro de un conflicto que lleva más de 7 décadas, un conflicto que tiene sus orígenes precisamente en la creación o la asignación de dos territorios por parte de Naciones Unidas en la resolución 181 para crear dos estados, un estado palestino y un estado judío. El segundo se materializó, el primero no. Y 76 años después estamos en medio de la mayor catástrofe humanitaria. Quisiera empezar diciendo que en una guerra lo que hay son víctimas y aquí tenemos unos muertos civiles por parte del atentado de Hamas, población civil que debe ser protegida por el derecho internacional. Tenemos 101 familias que que esperan por el regreso de esos rehenes y tenemos 36.000 o 37.600 según cifras de Naciones Unidas de personas muertas en Gaza con familias destruidas y 85.000 heridos, en su mayoría niños, porque la población en Gaza es una población joven. Entonces, antes de entrar en debates, quiero que no deshumanicemos esto en cifras y quiero hacer un llamado a que lo que se necesita ya son dos cosas. Lo primero, un cese al fuego y lo segundo, empezar a discutir lo que ha habido que discutir desde hace mucho tiempo y es la creación del Estado palestino y en qué condiciones vamos a crear ese Estado palestino cuando estamos en medio de semejante situación de dolor para las dos poblaciones. Con esto, yo quisiera preguntarle a mis colegas y a mis compañeros cuál es el balance que usted hace de un año de que esto haya sucedido, de que este 7 de octubre haya tenido lugar y cómo ve usted este año. Muchas gracias, Margarita. Gracias aquí a Marcos y Mauricio del Rosario por la invitación. Un gusto, como siempre, estar con ellos discutiendo y sobre todo hablando de todos estos temas que de alguna manera, entonces empiezo por la pregunta de Margarita. ¿Cómo veo yo el último año? Lo primero que se me ocurre y se me viene rápidamente a la cabeza es que es un año que ha generado muchísima polarización que no tiene por qué estar ahí, que ha exacerbado el blanco y el negro y se le ha olvidado que hay grises y grises que no se remontan al 7 de octubre del 2023. Yo podría, pero si después llego a la casa y le cuento a mis hijos que hice eso, no me lo van a perdonar, entonces no estoy muy segura de si lo hago o no lo hago, pero podría empezar a ustedes a hablarles de la polarización que existe en la zona desde un señor que ustedes, bueno, estamos en el claustro de la Universidad del Rosario, una universidad fundada por un grupo religioso, entonces me imagino que si yo digo Abraham, ustedes saben de quién estoy hablando. Entonces, Abraham tuvo dos hijos, para no hacer la historia muy larga.
Y Abraham, cuando antes de tener sus hijos, Dios le dijo, de tu descendencia será la tierra prometida. Y resulta que el primer hijo lo tuvo después de siglos, porque dice que lo tuvo más o menos a los 500 años. Lo tuvo después de siglos de no poder tener hijos con una esclava que su señora le prestó para que tuvieran hijos y la idea era criarlo entre los dos y que fuera el heredero y se llamaba Ismael. Después de Ismael, a la señora le dio ataque de celos y decidió que quería su propio hijo, hizo un pacto con Dios y tuvo a Isaac. Y para muchos, ahí viene el problema. ¿Quién hereda? ¿El primogénito que no era el legítimo o el legítimo que no era el primogénito? Porque es que Mahoma dice que él desciende de Isaac, de Ismael y los judíos de Isaac. Entonces, hablamos de polarización de hace 5.000 años, sí, pero volviendo a la pregunta, Margarita, el último año la ha llevado a unos niveles, palabras de ustedes, de la generación de ustedes, tóxicos, unos niveles en donde lo primero que uno aprende en este mundo tan difícil cuando uno lo invitan a hablar de relaciones internacionales es que es un mundo un poquito amarillista, sí, nos interesa a veces más la guerra que la paz, sí, es más, hay más que contar, pero precisamente para poder hablar de paz, lo primero que tenemos que hacer es reconocer al otro. Uno no hace la paz con el amigo, uno no hace la paz con el hermano, uno hace la paz con el distinto a uno, el que piensa distinto. Y eso es lo que lleva el mundo a los crecimientos, el tratar de generar tejidos con la gente que piensa distinto. Si no, créanme que sería muy aburrido. Entonces, como nos comprometimos a que cada respuesta iba a ser muy corta, yo solo tengo una palabra para el último año y es excesiva polarización y odio que no tiene por qué estar ahí. Marcos. Gracias, Margarita. Eh, Me gustó su introducción. Comienzo diciendo que siempre fui un fiel creyente de que ambos pueblos tienen derecho histórico, religioso, y que la única solución posible al conflicto palestino-israelí es la solución de dos estados, Palestina al lado de Israel. Soy fiel creyente que el pueblo judío tiene derecho a su autodeterminación nacional en su tierra ancestral y la está ejerciendo. Más allá de entrar a debatir temas históricos, voy a hablar lo que para mí ha sido este último año. Para mí este último año ha sido claramente el hecho de que Israel está enfrentando una guerra por su supervivencia. No es una guerra cualquiera. No es Israel es el único estado del mundo permanentemente amenazado para ser destruido. Israel es el único estado del mundo donde un señor se para en la Asamblea General de Naciones Unidas, el líder supremo, que no, el presidente de Irán, a decir nuestro objetivo es exterminar ese cáncer del Medio Oriente. Ningún otro estado del mundo enfrenta semejante situación. Y cuando estas personas, vuelvo a decir, estamos en el Medio Oriente, no estamos en Escandinavia, cuando estas personas dicen eso, hay que creerles. Entonces viene el ataque el 7 de octubre, que se dan unas circunstancias en que se está dando un acercamiento entre Israel y Arabia Saudita, eh, para crear un entorno regional favorable para todos, eh, obviamente incluidos los palestinos también. Y en ese momento es cuando Hamas ataca. Hamas ataca el 7 de octubre con la masacre que ya escribió Margarita. Y el 8 de octubre, un día después, cuando Israel aún no había terminado de sacar a los terroristas, porque eso es lo que son 6.000 que entraron, eh, empieza Hezbollah desde el Líbano a atacar a Israel también, diariamente, con misiles. Luego, un tiempo después, vienen los hutíes. A 2.000 kilómetros de distancia, un país que los hutíes mismos destruyeron en la primavera árabe, también ayudaron los otros, empezaron la guerra civil, un país donde no hay nada, no hay nada, la gente se muere de hambre, hay epidemias, pero los señores tienen los más sofisticados misiles que hay para lanzarlos a 2.000 kilómetros de distancia a Israel. Y luego Irán. O sea, la guerra soterrada entre Irán e Israel viene de hace tiempo. ¿Y por qué? Porque hay una guerra entre Israel e Irán, dos culturas y pueblos antiquísimos que tuvieron muy buena relación, pero lamentablemente después de la Revolución Islámica, una de las premisas de la Revolución Islámica era aniquilar a Israel, porque sí, países también separados a 2.000 kilómetros de distancia. Entonces Israel está enfrentando en este momento una guerra por su supervivencia. Al igual que en 1948, en la Guerra de Independencia,
y en 1967 en la Guerra de los 6 días. Y cualquier Estado que enfrente una situación de esas, en que además no hay para dónde coger, y que si no se pelea esa guerra, el Estado desaparece, el único Estado judío del mundo, no le queda más alternativas a él que luchar esta guerra, que ha sido lamentable, lamento todas las muertes civiles que ha habido en Gaza, eso vamos a hablar ahorita, por qué hay tantas muertes civiles, pues no quiero seguir extendiéndome. Entonces eso es, queridos amigos, Israel lucha una guerra por supervivencia que ningún Estado del mundo está sujeto a eso. Solo el Estado judío, el único Estado judío del mundo. Gracias, Marcos. Creo que no dijimos al principio, yo no lo dije que eran 3 minutos, creo que lo hemos respetado, yo voy a poner el reloj. No, para que la gente supera. No, 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 hablo menos, de hecho, y María Teresa también. No, era por decirle a la gente que, pues no, no era un reclamo. Ahora sí lo voy a hacer un reclamo en lo que voy a decir, porque igual voy a empezar con eso, porque Marcos, y tiene que ver con el balance, dice algo que es impreciso y obviamente cargado de subjetividad, y es que ningún estado del mundo ha sido tan amenazado como Israel. No, obviamente que sí, Palestina, que es una nación amenazada todos los días. Marcos habla del presidente de Irán, pero se le olvida mencionar que Netanyahu apareció en Naciones Unidas con un mapa en el que no aparecía Cisjordania. Aparece constantemente en la televisión israelí con un mapa que ellos definieron, en el que definen a Israel como capital eterna e indivisible. Ni los iraníes se han atrevido a tanto. Tenemos un ministro de Finanzas todavía que dice que hay que arrasar a los palestinos, el ministro de Defensa que dice que hay que tratarlos como animales, el ministro de Seguridad Interna que dice que los derechos de los colonos son más importantes que los derechos de los palestinos, una teoría que va en contra, obviamente, de la esencia el carácter inherente, interdependiente de los derechos humanos. Entonces, decir que obviamente hay estados y hay naciones mucho más amenazadas, el Líbano, por ejemplo, sistemáticamente amenazada por Israel. Em, en cuanto al balance, yo creo que hay 4 cosas que yo creo que es importante tener en cuenta y que hablan de esta crisis post 7 de octubre como la más, yo no creo que sea la peor, siempre lo digo, pero la gente lo interpreta así, como la que tiene más agravantes. Y pasan en primer lugar porque nunca antes, post Segunda Guerra Mundial, habíamos visto a un establecimiento que se pusiera del lado de los genocidas. Cuando ocurrió el genocidio en contra de los Tutsi en Ruanda, el problema es que el mundo no reaccionó, pero nadie se puso del lado de los verdugos Hutus, cuando tal vez Biafra es el único caso en que se apoyó a los militares nigerianos. Nadie se puso del lado de Slobodan Milosevic cuando estaba haciendo la limpieza étnica en Kosovo. Nadie, no, en ningún programa de televisión, por ejemplo, invitaron a Omar al-Bashir a que justificara por qué asesinaba afros en Darfur. A nadie se le ocurría. Entonces, em, esta es la primera vez que las potencias de Occidente, de manera descarada, han tomado partido. No solamente no han hecho nada, que de por sí es grave, sino que han tomado partido en favor de los genocidas. Los países, los países que más han incentivado el derecho internacional, los que más hablan de la Carta de San Francisco, los que tienden a decirle al sur global que nosotros somos unos salvajes. En segundo lugar, es la más grave porque no tenemos registro en vivo y en directo. No habíamos tenido, por ejemplo, eso en Biafra no lo sabíamos. No sabíamos que la gente se estaba muriendo de hambre. Eso hoy lo sabemos por medio del sol amarillo. En el caso de los Hutu y de los Tutsi, creo que los europeos sabían porque tenían corresponsales allí. Pero creo que nunca, y de nuevo, los iraníes no han hecho eso. Yo no me acuerdo de un presidente iraní que haya subido a sus redes sociales un bombardeo de la gente muriéndose, como lo hizo Netanyahu, o de barcos mostrándole a turistas cómo bombardean Gaza. Eso no tiene antecedentes. Entonces, eh, con semejante evidencia en vivo de una crisis humanitaria, viéndola como si fuera una película y constatando que a la gente como los que estamos sentados aquí o allá ustedes, la conmueven más películas de Hollywood. La gente sale de los cines con los ojos aguados y con los celulares carretean y siguen como si nada. En Transmilenio, en clase. Entonces estamos ante una normalización absoluta que tiene que ver con la arabofobia, porque esto obviamente, si fuese otro pueblo, no pasaría. Entonces, nunca antes habíamos tenido una evidencia empírica tan marcada, nunca antes habíamos tenido un número de decisiones de organismos multilaterales hacia un Estado. Israel superó a Saddam Hussein, superó a Milosevic, superó al Bashir, superó al Assad, a todos. La Asamblea General lo ha dicho. El Consejo de Seguridad ordenó un alto al fuego. El Consejo de Seguridad. Ni siquiera Estados Unidos vetó.
La Corte Penal Internacional o el fiscal por lo menos ha pedido orden de arresto contra Netanyahu. La Corte Internacional de Justicia le ordenó a los israelíes detener el asedio de Rafah. Todo ha sido, todo, absolutamente todo ha sido ignorado. Incluso un diplomático pasó por la trituradora la Carta de Naciones Unidas. Y finalmente tampoco habíamos tenido un Estado que pudiera arrojarse el derecho de, como tengo la sospecha de que desde un tercer territorio me están atacando, voy a atacar a terceros estados, porque se me da la gana. Entonces ataco a Siria, OMS, ataco Líbano, ataco Yemen, ataco al que se me ocurra. Es decir, no es efecto derrame, no es efecto derrame, es básicamente un estado que tiene una teoría muy, muy parecida a la del espacio vital, que es, para garantizar mi seguridad, yo necesito el control de territorios que no me pertenecen, porque mi pueblo necesita más territorio de expansión. Eso no lo están diciendo en pleno siglo XXI, lo dicen no sectores aislados de la sociedad israelí, sino ministros que están en la televisión israelí, que son portavoces oficiales del Estado de Israel. Estos no son terroristas, estos no son personas aisladas, son personas que tienen agencia, son personas que tienen legitimidad. Y cierro diciendo que yo creo que no hay sociedad en Occidente en nombre de la cual se cometa un genocidio y que sea tan apática como la sociedad israelí. He visto a Marcos, por ejemplo, salir en todos los programas de televisión diciendo que las manifestaciones más grandes en la historia de Israel se dieron a raíz de una reforma al sistema de justicia. Y estas manifestaciones por las cuales sale la gente en Israel a manifestar no es porque se detenga el genocidio. O sea, no hay gente, habrá gente, pero no es representativa. No es gente que masivamente salga a decir, por favor, no lo hagan en mi nombre. No lo hagan en nombre de mi religión. Entonces, yo estoy seguro que Francia, Reino Unido, Alemania, cualquiera de esos países que nos habla a nosotros de civilización, si se estuviera cometiendo un genocidio en nombre de ellos, la sociedad al unísono estaría en el deber de hacerlo y creo que no tenemos registro en la historia de una sociedad tan consciente en nombre de la cual se cometiera un genocidio que le haya dado la espalda, obviamente por razones de aerofobia, como es el caso de la sociedad israelí. Le voy a dar el derecho a Marcos en honor a que hay que equilibrar la cosa a la réplica, además porque este se pasó. Eh, Quiero ser claro y conciso. Israel no está cometiendo genocidio. El hecho que todos salgan a decir que es genocidio no lo hace genocidio. El hecho que en una guerra haya víctimas civiles no lo hace genocidio. Israel no empezó la guerra. Israel no se levantó un día y dijo, hoy vamos a exterminar a los palestinos. Hay que recordar quiénes empezaron esto y cómo. En cambio, la Carta Fundacional de Hamás sí habla de que hay que exterminar a los judíos y borrar a Israel del mapa. Genocidio implica intención, no existe la intención por parte de Israel. Sí ha habido excesos, los señores de Hamás se esconden en las mezquitas, en las escuelas, en los barrios residenciales, en los hospitales, eso ya lo vimos. Israel no atacó al Líbano un día porque se levantó, oiga, qué chévere, vamos a acabar con el Líbano, no. Israel no atacó el Líbano. Israel fue atacado desde una organización no estatal que convirtió al Líbano en un estado fallido, que es Hezbollah, que responde a los intereses de Irán, no de la población libanesa, y que desde el 8 de octubre todos los días atacó a Israel con misiles. Eso es atacar. Israel tiene el derecho a la legítima defensa. Eso a mí me queda claro. Genocidio no hay. Hay muchos muertos civiles, las cuales yo sí lamento realmente la muerte de civiles, pero no hay una intención por parte de Israel de exterminar al pueblo palestino. ¿Cómo se explica entonces que Israel ha negociado una cantidad de desacuerdos de paz con los palestinos? Lo ha hecho, ha tratado, ha buscado. ¿Quién dio al traste con los acuerdos de Oslo? Y con eso termino. Los mismos de Hamas, que se inventaron a los terroristas suicidas, gente más chiquitas que ustedes, que fueron a Israel a inmolarse para matar judíos y con eso dieron al traste con la opción de paz que hubo de Israel con los palestinos para que hubiera un Estado palestino independiente. Eso es así de claro. Y eso quiero dejarlo. Listo, gracias, José Margarita. Vale, voy a darle el derecho a réplica a María Teresa y luego voy a decir yo una cosita. Y luego, más que réplica, y lo hago supremamente corto, una palabra que usó Mauricio, que es exactamente, arabofobia. Y es que yo no creo que haya una arabofobia. Si hubiera una arabofobia, no hubieran existido los acuerdos de Abraham, no tendrían una relación como la tienen con Jordania y Egipto, tensionada, a punto de romperse, puede ser, pero tienen una relación. Y sobre todo, les cuento rápidamente a manera anecdótica de un viaje a Israel en donde un día
me fui a conocer lo que no estaba previsto conocer en el viaje. Primero, era a manos de un árabe, estaba, que reside en Jerusalén y que yo creo que de todas las personas que conocí en ese viaje fue el que estaba más en contra de Hamás, más que cualquier persona judía que yo haya conocido en el viaje, él era el que estaba en contra de Hamás. Entonces yo creo que la arabofobia es una palabra, queriendo mucho a Mauricio, que no me convence en todo esto porque me parece que, vuelvo a mi palabra, termina de polarizar sin fundamentos. Yo creo que arabofobia no hay en este momento, ni en el Medio Oriente, ni en eso. Tal vez si uno habla de arabofobia, entonces pensemos en Irán, que es persino árabe, pero y no quieren mucho a los árabes de por sí, a menos de que sean chiitas, si son sunitas no los quieren. Entonces, yo creo que esa es una palabra que me complica un poquito, pero eso era todo lo que quería decir. Vale, no, iba a hacer una aclaración, digámoslo así. Dijimos que no íbamos a debatir, pero terminamos debatiendo. Y no hay manera de no hacerlo frente a esto, pues porque sí, frente a lo que está pasando, yo siempre digo, y dirán, ahora digo yo que yo soy como tibia en relaciones internacionales, dirían algunos. Es que quiero decir lo siguiente, evidentemente es difícil que con la catástrofe humanitaria que vivimos no toque las fibras de la humanidad y sería inhumano no tener una postura frente a lo que sucede. Lo que hemos hablado siempre con Mauricio es, quizás uno no puede ser neutral, pero trata de ser imparcial. En honor a eso, yo lo que trato de hacer casi siempre es recurrir a los conceptos. Y aquí voy a hacer una claridad importante frente a lo que se decía sobre el genocidio. Genocidio, además, es una palabra que surge precisamente con un polaco después de la Segunda Guerra Mundial, que es Lemkin, que es el que acuña el término de genocidio. ¿Y qué significa genocidio? Genocidio es la intención de matar o exterminar. No me gusta utilizar la palabra exterminar porque uno extermina lo que es desagradable. Entonces, de matar total o eliminar total o parcialmente a una población por razón de etnia, raza o religión en el sistema universal. En el sistema interamericano se incluye ideología política. Cuando se habla de cómo se estipula o cómo se comete ese crimen de genocidio, dicen, primero, a través de la matanza de esa población. Segundo, infringiendo daños psicológicos y físicos innecesarios, pues yo creo que cualquier daño es innecesario, por supuesto, a esa población. Tercero, adoptando medidas que acarreen la destrucción total o parcial de esa población. Y cuarto, llevando a cabo desplazamientos de niños de un grupo étnico a otro, que de hecho esa cuarta es por la que a Putin lo acusa. Entonces, si ustedes ven estas cuatro, yo creo que difícilmente, aunque digamos que no hay intencionalidad porque nos tocaría que alguien diga, vamos a matar, pero a mí me parece que cuando uno habla de la lucha de la luz contra la oscuridad, cuando uno cataloga a toda una población como terrorista, está mostrando cierta intencionalidad para llevar a cabo esto. Ahora, digamos que no es genocidio, listo, porque no podemos comprobar la intencionalidad. Aunque someter a una población a un sitio donde no se puede ingresar comida, medicinas y que está muriendo de hambre, hay más muertos en este momento por hambre en Gaza que por relación directa de la guerra. Hay niños que no tienen las cargas calóricas diarias para consumir. Y eso es culpa de un bloqueo, que no dejan entrar la ayuda humanitaria, como si fuera un sitio de la época medieval. Y eso el derecho internacional lo regula. Y lo segundo es, listo, no hay genocidio, pero aquí hay lesa humanidad porque hay limpieza étnica. Entonces, se reconoce, entonces no hablemos de genocidio, pero hablemos de lesa humanidad y de crímenes de guerra. Y eso está sobre la mesa, independientemente, y voy a cerrar diciendo lo siguiente. El Estado de Israel es un Estado constituido de manera legítima y democrática. Yo espero más de un Estado democrático y legítimo en el respeto al derecho internacional que de un grupo terrorista. Porque si nos vamos a estándares, tienen más ellos que llevar a cabo ese respeto que un grupo terrorista.
porque si no el Estado se está poniendo al nivel del grupo terrorista y eso es más grave. Sí, no, yo pregunto porque ya más solo el doble tiempo. Em, ¿Qué hora es? 11:40. Bueno, yo quería preguntar que de nuevo, creo que fue María Teresa la que dijo Margarita que esto no empezó el 7 de octubre. Eh, ¿Qué de nuevo tiene la situación post 7 de octubre? ¿Sí? ¿Qué pudo haber cambiado irremediablemente en la geopolítica de la zona? ¿Qué puede haber cambiado? Eso es un tema, a mí muchas veces me preguntan, bueno, es que la guerra va a escalar, esta cosa con Gaza, Israel, todo ese tema va a escalar. Lo siento mucho, el tema escaló el 7 de octubre y la geopolítica cambió ese día. Y cambió porque hay muchos interesados en lo que pasa en la zona y muchos que si, bueno, vamos a hablar del post para hacerle caso a Mauricio. Y no voy a hablar de las guerras anteriores, pero sí hay mucho interés en lo que pasa en esa zona, en Israel, y en cómo se va a dar o no la convivencia que yo, al igual que todos acá, pues creo que si no hay dos estados, estamos hablando de un tema que, mejor dicho, apague y vámonos. Hay que hablar de dos estados. Y para hablar de dos estados, eso es lo que cambia la geopolítica de la zona. Entonces, jamás un grupo, eso sí, se ha dicho desde el terrorismo toda la vida. Si yo les pregunto para Fernando VII, rey de España en 1810, ¿quién era el terrorista número uno en el planeta? ¿Lo Osama Bin Laden? Pues Simón Bolívar. Entonces, la idea de terrorismo es una idea que tenemos que entender que siempre va a tener dos caras y una sola moneda. Entonces, jamás un grupo libertador para algunos, terrorista para otros. Hezbollah, que como bien lo dijo Marcos, desde el 9 de octubre empezó a bombardear a Israel con mayor frecuencia de la que la hacía antes. ¿Quién está detrás de todo esto? Irán. Irán, que si bien como dijo Mauricio, no es acusado de genocidio, sí tiene una política, por ejemplo, contra los kurdos, y no voy a empezar a hablar de Masha Amini y las mujeres porque eso es otro tema. Pero detrás de ellos está Irán, que desde la revolución del 79 dijo, así como la nuestra existe, no me acuerdo qué artículo que dice, nuestras relaciones internacionales van por América Latina y las vamos a priorizar. Irán tiene en su constitución la destrucción de Israel. Y desde el año 79, ¿qué hace? Empieza a financiar a estos grupos que no voy a entrar a debatir en este momento legalmente qué son, llamémoslos grupos, movimientos de resistencia yihadistas islámicos, en su guerra contra Israel y financia lo que se llama el Al-Quds, que es la Guardia Revolucionaria iraní. Entonces, ¿qué cambió en la geopolítica? En la geopolítica, ¿qué ha cambiado en este año? Eso sí me parece grave, porque ese es el contexto, es que estos dos grandes, porque llamamos los dos grandes de las armas, dos grandes que no tienen miedo a pelear, que son Irán, persa, no árabe, chiita, que es la minoría dentro de la religión musulmana, e Israel, por primera vez se están enfrentando de manera directa. Una cosa era el juego entre proxies, entre sus diferentes grupos, en terceros países, en Yemen, en donde sea, pero que se empiecen a enfrentar directamente, para mí, y yo sí voy a tratar de, algo aprendido en los últimos años de la vida, es que el tiempo es oro. Entonces, los 3 minutos. Para mí, lo que ha cambiado en geopolítica es que estamos viendo estos enfrentamientos que tal vez si a mí me hubieran preguntado hace 2 años, 3 años, hubiera dicho, no, Irán, atacar a Israel. Israel, más allá de mandar el espía que le va a dañar el computador donde tiene la información de la cosa nuclear, no va a haber un enfrentamiento directo militar. Y eso sí ha cambiado. Y eso va a cambiar el resultado de cómo se van a entender estos países en la zona. Porque entonces tenemos a Arabia Saudita, que quería ser amigo de Israel en un momento dado, venía de una guerra fría con Irán, pero ahora tiene el tema de la solidaridad palestina de por medio, que está del lado de Irán y no de Israel. Entonces, ¿con quién me voy? Está cambiando las alianzas. Más, el canciller iraní estaba ayer precisamente en Riyadh, en Arabia Saudita, hablando con ellos de estos temas y tratando de buscar esa unidad por encima de las diferencias árabe, persas, religiosas, lo que sea, en contra de Palestina, a favor de Palestina y en contra de Israel. Entonces, eso sí va a cambiar el juego de las alianzas. Y eso me parece grave, más allá de lo que pueda pasar con los dos estados, con Palestina y con Israel. Bueno, ¿qué ha cambiado en este año? Puse el cronómetro. ¿Qué ha, qué ha cambiado en este año? Siguiendo un poco lo que estaba diciendo la profesora María Teresa, evidentemente el enfrentamiento entre Irán e Israel venía desde hace tiempos, pero se jugaba en las sombras.
Irán tiene una política que se basa en 3 elementos. Es anti-israelí, anti-estadounidense, pero también anti-saudí. En pro de esa política, en su momento se creó algo que se llama el eje de la resistencia. Ese eje de la resistencia lo empezó a crear y a coordinar el señor Qasem Soleimani, el general Sombra, que fue asesinado en el aeropuerto iraquí en el año 2020 en un ataque perpetrado por los Estados Unidos. Dentro de ese eje de la resistencia están Hamas, Hezbollah, Badr en Irak y otros grupos como los hutíes en Yemen y otros 2 o 3 grupos que funcionan en Siria y en el Líbano respectivamente. Estos son los grupos proxies de los que hablaba la profesora María Teresa. Irán ganaba profundidad estratégica frente a Israel en el marco de lograr precisamente esa defensa de los intereses iraníes, pero además construir el juego político de lo que algunos llaman el cinturón, que rodea el cinturón chií que pretenden ellos crear en contraposición, y ahí viene la política antisaudí, en contraposición a Arabia Saudita. De hecho, parte de los acuerdos de Abraham, de los que hablaba el profesor Pekel con Israel, tenía que ver que ante la posibilidad de la consecución de un armamento nuclear por parte de Irán, Israel era el llamado a ayudarle a Arabia Saudita a la construcción de su propio armamento nuclear. Entonces, lo que vemos nosotros es un Israel que es evidentemente una potencia militar y un Irán que intenta ascender como una potencia también en la región y ejercer un liderazgo a través de estos grupos. Entonces, cuando empieza el 7 de octubre, evidentemente ese liderazgo iraní se ve afectado, sobre todo porque Irán mantuvo lo que siempre había mantenido, la denominada prudencia estratégica. La prudencia estratégica es, a mí me atacan y yo no respondo. Esa prudencia estratégica se acaba cuando Israel bombardea un edificio consular iraní en Siria, no cuando Irán lanzó los cohetes ahora. Esa paciencia estratégica llegó hasta ahí. Y en ese momento Irán empieza a atacar directamente a Israel. Pero viene y es un ataque que hace anunciado porque les avisa que va a atacar y lo hace una semana después de que sucedieron los acontecimientos. Y luego Israel mata al negociador de Hamas, al señor Haniyeh, en la posesión, en el momento no de la posesión, pero cuando el negociador de Hamas va a la posesión presidencial en Teherán. O sea que, y habían dejado la bomba ahí, según dicen los informes, con 2 meses antes en la residencia de Haniyeh. Luego, aquí también hay una cuestión bien interesante. Usted entra y mata a una persona que está en este momento, entonces aquí cada quien dice quién es su terrorista, ¿no? Porque el terrorista lo defino según mis intereses. Entonces mato a la persona que está negociando en nombre de Hamas un cese al fuego en un territorio independiente, un estado constituido, independiente, solito. Y entonces los 180 misiles no podemos considerarlos también legítima defensa, digo yo. Y adicionalmente diría, ya para cerrar esto último, adicionalmente diría, claro que la guerra iba a escalar, porque es que aquí los dos siempre han jugado a buscar esa profundidad estratégica. Entonces el objetivo israelí, que era debilitar las capacidades de Hamas, ahora ya es debilitar a Hamas, a Hezbollah y evitar el liderazgo iraní a través de estos grupos proxies. Entonces, como el objetivo no estaba bien definido desde el principio y ha ido variando según las circunstancias, pues ahí están los resultados, que es la catástrofe humanitaria que vemos. Y cerraría diciendo solamente esto, en este tipo de combates y en este tipo de guerras nunca hay victoria militar. Qué pena, una cosita muy rápida. Es que no me aguanto, no contarles algo que leí hace un par de semanas precisamente sobre estos temas y frente a la pregunta de qué puede cambiar en este momento en esa región. Y puede cambiar la posición de todos estos grupos proxies de los que hablábamos con Margarita, Hamas, Hezbollah, todos ellos. Y la anécdota que leí hace poco, hace un par de semanas, muy interesante, tiene que ver con la Mossad, esa agencia de inteligencia israelí que está detrás de muchas cosas en el mundo y que a mucha gente le tiene pánico y pues una agencia de inteligencia. Esta agencia de inteligencia, cuando Soleimani, que Margarita les contó, lo mataron en el aeropuerto en Bagdad,
el que le avisó a la CIA para que pudieran darlo de baja fue la Mossad. Y la Mossad le dijo, y ustedes tienen una ventana de tiempo de un par de horas, por decir, para matarlo. Porque es que después de ese par de horas, él se va a reunir con Nasrallah, el líder de Hezbollah que mataron hace 15 días. Y no queremos que en el ataque a él muera Nasrallah. ¿Por qué? Porque no estamos preparados en este momento en Israel de lo que sería la reacción en Líbano y en Irán con la muerte de Nasrallah. En este momento hay que decir que Hezbollah es palabra en inglés que yo le he buscado una traducción formidable, que ellos quieren decir cuando algo es supremamente impactante, grande, potente. Es un enemigo muy potente para nosotros y tenemos que antes de enfrentarnos a él, que tarde que temprano lo haremos, estamos hablando del año 2020, tenemos que estar listos y no estaban listos. Ahora, después de eso, uno ve que matan a Nasrallah hace 2 semanas. ¿Qué es otra cosa importante que cambió? La relación de Israel frente a estos grupos extremistas, a estos proxies, pero también ha ido cambiando en el último año, y con eso les paso el micrófono, un poco estos grupos, qué tienen de verdad y cómo están o no, o se han debilitado para una eventual seguir enfrentando a Israel. ¿Ustedes se acuerdan hace poco cuando el gobierno de Ecuador asaltó la Embajada de México? ¿Ustedes vieron a México lanzándole misiles a Ecuador o vieron a México invadiendo Ecuador? Sí, es posible que Israel eh, cometió un atentado en Damasco. Siria es un país que no existe. Eso está combatido por Irán. Irán tiene bases en Siria. El régimen Assad sobrevive gracias al genocidio, ese sí, que cometió con 800.000 muertos gracias al apoyo de Irán y Rusia. Y cuando uno ataca una sede diplomático, es posible que Israel lo haya hecho, nunca lo admitió, pues había medios de hacerlo más allá de lanzarle 200 misiles a Israel, que no, o sea. Pero bueno, lo que va a ocurrir en el Medio Oriente, aquí sí nos toca irnos a nuestro gran amigo, que nosotros somos internacionalistas, el general prusiano Klaus von Clausewitz, que decía que la guerra es la continuación de la diplomacia por otros lados. Y lo que ocurra en el Medio Oriente depende de cómo termine la guerra. Acá no hay que todo va a seguir igual, no. La guerra va a determinar resultados, va a determinar alianzas y va a determinar la nueva geopolítica regional. Y como le digo yo a mis alumnos, acá tengo una alumna que estamos en el Medio Oriente y en Escandinavia, ahí en el Medio Oriente se manejan otras dinámicas, porque el señor Mohammed bin Salman, próximo rey de Arabia Saudita, y el emir y los emires de los Emiratos, y el señor de todos están mirando cómo reacciona Israel. Y si usted en el Medio Oriente muestra debilidad militar, a usted lo aplastan como una cucaracha. Y eso es el Medio Oriente. Eso hay que verlo con ojos distintos a como nosotros Occidente. Por lo tanto, el resultado de la guerra, y ya lo dijo ahorita María Teresa, los proxies están sufriendo. No hay duda que Hezbollah, que era el gran temor de Israel, Israel nunca quiso llevar la guerra contra Hezbollah con un enfrentamiento directo por temor a los 150.000 misiles y las fuerzas Radwan. En este momento, Hezbollah está realmente sufriendo. Israel lleva 20 años preparando la guerra con Hezbollah, desde 2006. Sabían dónde está Nasrallah, cuándo se reunía, cuándo iba al baño, cuándo salía, nunca salía porque salía yo, y dónde se reunían, dónde estaban los comandantes. Lo de los Vipers fue una operación brillante. Hezbollah está muy decimada y eso lo están viendo en Arabia Saudita, lo están viendo en Dubái, lo están viendo en Kuwait, y lo están viendo en Irán y lo están viendo en todos lados. Los hutíes son un asterisco. Un día de mañana el que quiera esos. Y Irán también. La capacidad militar de Irán está bastante cuestionada. Lo único que tiene son misiles para lanzar, seguramente lanzarán, mucho más no. Por lo tanto, y eso puede sonar feo y todo, lo que ocurra en el Medio Oriente depende de cómo termine la guerra. Lo que a mí sí no me queda duda, y lamento decirlo, y Mauricio tal vez va a estar de acuerdo conmigo, es que realmente los palestinos pierden casi siempre que estas cosas pasan. En este momento ya no se habla más de Gaza, se está hablando del enfrentamiento global entre Irán y Israel.
Y el tema palestino, que para mí debe tener una solución, ya lo dije, creo en los dos estados, queda relegado. Queda relegado ante fuerzas más grandes, fuerzas más poderosas, eh, en que en una región donde no hay un esquema de seguridad colectivo, como lo tenemos en América Latina, como lo tiene África, como lo tiene Europa, acá Medio Oriente no tiene un esquema de seguridad colectivo. Entonces, ¿quién puede entrar a mediar hoy en día algo? Estados Unidos es el que más, pero está muy limitado. Rusia no, China tampoco. Por lo tanto, aquí, como no hay una capacidad de mediación, no hay un esquema de seguridad, al final del día, la forma en que termine la guerra va a determinar mucho del futuro de la región. Gracias. ¿Quién sigue por preguntar ahora? ¿María Teresa o Marco? Bueno, yo retomo lo que dice Marcos para hacer la pregunta. Y es que, ¿quién puede en este momento, pensando, Mauricio preguntó y Margarita, hemos hablado de este año que ha pasado ahorita, pero si yo me salgo del marco de este año, yo voy un poquitico más allá y retomo un poco lo que ha dicho Marcos, entonces yo veo que estamos es en una crisis total y absoluta del respeto, hablamos con Margarita, de las convenciones, llámese las más básicas de Viena y entonces bombardeo a consulados, pero convenciones de genocidio, convenciones de tortura, convenciones de derechos humanos de lado y lado en el mundo. Eso me lleva a una pregunta, yo les decía antes de empezar esto, es, yo muchas veces veía a Guterres, sobre todo con la guerra de Ucrania, y me acordaba de una película de cuando yo era chiquita que se llamaba ¿Dónde está el piloto? Y yo pregunto, ¿dónde está el secretario general? Entonces, mi pregunta es, después de todo esto, ¿es posible pensar que así como hemos visto en el pasado acuerdos de paz, cambios en la región, qué papel pueden jugar más allá de lo que decía Marcos, de muy debilitados, tanto Estados Unidos como Irán, como Rusia, pero qué papel puede jugar la comunidad internacional saliéndome de la región? Voy a darle la palabra a Mauricio que no ha hablado. Bueno, gracias. Voy a tomarme un minuto para responder cosas que ha dicho María Teresa y Peque sobre lo que yo dije. Igual dentro de mi tiempo, o sea, no, no me voy a no me voy a extender. Entonces, primero es, pues dicen que no hay arabofobia. Esto se lo he oído mucho a Marcos Peque, el que siempre habla de los ministros árabes que designan y de los parlamentarios árabes. Obvio, en Francia, por ejemplo, tuvieron un primer ministro judío, Gabriel Attalí. ¿Y ustedes creen que en Francia no hay antisemitismo? Evidentemente que hay. Y hay escritores judíos, obvio, y músicos. Eso no tiene nada que ver. Los árabes se han integrado a la sociedad. Pero ¿hay algo equivalente al veto, por ejemplo, al veto musulmán que impuso Donald Trump? No. ¿Y alguien dijo algo? No, nada, porque eran musulmanes y eran árabes. Yo les pregunto a ustedes, los que están acá, y ya que Marcos habla de Escandinavia y de Europa Occidental, ¿qué hubiera pasado si hubiera desaparecido el 6% de la población sueca por voluntad de un presidente de Medio Oriente? ¿Ustedes creen que estaría el mundo igual? 6% ha desaparecido. Entonces Marcos dice, no, pues es que esto es Medio Oriente. Hombre, detrás de ese argumento, y no juzgo a Pekel, juzgo a quienes se pegan de ese argumento, lo que hay es que son árabes. Se tienen que morir. Son como animales, no tienen alma. Están predestinados para la muerte. Si no se someten por la fuerza, no hay ninguna manera. Entonces, detrás de esa idea hay un discurso civilizador. Entonces, evidentemente que hay arabofobia. Marcos acaba de decir que Siria no existe. Donde yo llegué a decir en un seminario en una universidad que Israel no existe, estoy seguro que la mitad de la gente se va. Rafael Lemkin, cuando habla de genocidio, que Marcos siempre dice que es que empezaron primero ellos, ¿tú te acuerdas que Rafael Lemkin hablara de que comete genocidio el que empieza? No, eso sirve para el colegio, pero es un serio cuando estamos a puertas, insisto, de llegar a los 42.000 palestinos asesinados. Importa poco, yo creo que empezó Israel, pero creo que eso importa poco a la hora de determinar la voluntad de exterminio o de eliminación. Me meto en la pregunta de la comunidad internacional y retomo lo que dice Pegel, que los palestinos siempre pierden, evidentemente, porque son los más débiles, porque son árabes y porque hay arabofobia y esto se ha normalizado. El mundo se hubiese detenido si hubiese desaparecido el 6% de la población estadounidense, pero como son árabes, obviamente no. Pero obviamente Israel no va a ganar. Israel ya perdió. Israel no se va a poder recuperar de esto. Mañana, estoy seguro que rescatan esos 100 rehenes, cuyas familias, de verdad, pobres familias, siempre lo digo, igual Israel no se va a poder lavar la cara y no se la vamos a dejar lavar. Esto es imposible. Cuando en el 2002 o en el 2000 José Saramago visitó los territorios ocupados y osó hacer esa comparación que es muy políticamente incorrecta de
Cisjordania es Auschwitz, que es una comparación que yo creo que está mal. Y yo creo que es insensible, y lo he dicho, yo creo que no se debe atentar contra la singularidad de los genocidios. No obstante, el principal enemigo de Israel es Israel. El principal enemigo del pueblo judío es Benjamín Netanyahu. Nadie ha hecho más desde los 2000 por excitar el antisemitismo que el señor Benjamín Netanyahu, Yoav Galán y Bezalel Smotrich. No hay ni a los iraníes nadie les cree. Nadie les cree por lo que dice María Teresa. Entonces ustedes ven el ayatollah y que es lo primero que piensan, estos tipos a mí, ¿qué puede decir? ¿Qué credibilidad va a tener un tipo como Mahmoud Ahmadinejad que dice en una universidad gringa que no hay homosexuales, que eso acá no tenemos ese problema? Pero Netanyahu tiene poder. Netanyahu es un tipo que aplauden en el Congreso de los Estados Unidos. Entonces, obviamente, yo creo que el gran perdedor es Israel. Y cierro diciendo una cosa respecto a la comunidad internacional y una injusticia que se ha cometido con el sistema de Naciones Unidas, y es que le oigo a mucha gente decir que esto es culpa de, entre ellos a Marcos Pekel, que dónde está el Consejo, que dónde está la Asamblea, que este señor es un títere, que yo no sé qué. Es que si alguien ha hablado de los palestinos, si alguien ha mantenido vivo el tema de Palestina, es Antonio Guterres. La gente de la UNRWA, por ejemplo, gracias a la cual llega la poca comida que llega, es la gente que está dándose su vida por los palestinos. Los únicos que han reaccionado para detener a Israel son los señores de la Corte Internacional de Justicia. Otra cosa es que se estén enfrentando a un Estado absolutamente salvaje que siente desprecio por el derecho internacional. Pero si alguien ha reaccionado, si alguien ha intentado poner el tema de los palestinos, es el multilateralismo hoy único representante de la promesa que nos hicieron después de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, dale. Le agrego el hecho de que además de todo este tema de que vemos una comunidad internacional cada vez más como, ¿dónde está Guterres? Digo yo, vemos también unos grupos que en este momento pueden estar debilitados, pero recordemos que el origen de muchos de ellos fue como el ave fénix de las cenizas luego de las guerras de los años 80. Entonces, podemos incluir todo eso. Vale, frente a lo primero, yo creo que hay una cuestión que tocas con esa última parte que dices y es, yo creo que tristemente se pueden diezmar las capacidades de Hamas en términos militares, y no digo que sea triste poderlas disminuir, digo que tristemente al buscar ese objetivo, lo que está sucediendo en este momento es que se está creando un escenario perfecto para que esa ideología gane más fuerza. Es decir, se puede acabar con Hamas, con las capacidades militares de Hamas, pero lo que están haciendo con la gente en Palestina hoy va a reforzar, porque una ideología no muere, sino que se sustenta en todas estas cosas. Y ya lo hemos visto antes. En el caso de Irak, después de la invasión de los Estados Unidos, ¿qué surgió? ISIS. Cada vez surge uno peor que el anterior, porque entonces termina justificándose en este tipo de cosas, que es injustificable evidentemente porque la muerte no puede ser justificada, pero esa es una realidad. Lo otro que quisiera decir frente a la comunidad internacional es que uno ve dos cosas aquí en este momento. La primera es que yo creo que esto se ha ampliado y se ha extendido en el tiempo, entre otras cosas porque no le han parado los pies a Netanyahu. ¿Y por qué digo esto? Porque históricamente nosotros veíamos que a Israel sí le decían que no. Y yo voy a poner 3 ejemplos históricos para eso. La crisis del Suez. Cuando pasó la crisis del Suez, Estados Unidos le dijo a Israel, se van los 3 porque es que a nosotros, y así lo dijo en Asamblea General, a nosotros nadie nos preguntó, ustedes se fueron a esta guerra solos, nosotros no los vamos a apoyar. La segunda vez, en el 73, en la guerra del Yom Kippur, cuando el señor Kissinger lo que hizo fue darles una salida honrosa a ambos de esa guerra para negociar y para que empezara por fin un tratado, un acuerdo que terminó en Camp David negociando solamente la paz entre Egipto e Israel. Y el tercer momento es la llamada de Ronald Reagan en 1982 durante la invasión de Israel al sur del Líbano, la ocupación del sur del Líbano, donde Reagan llama al primer ministro israelí y le dice, amigo, no vas a ampliar más esto. Y yo creo que eso nos ha faltado en este momento, porque yo creo que desde hace mucho tiempo Israel superó el argumento de la legítima defensa. Ahí sí, como dirían los estudiantes, se pasaron 3 pueblos.
Y lo otro que quisiera decir en cuanto a la comunidad internacional es que lo que sí vemos es un posicionamiento de una voz que es la que tiene que recuperar el respeto al derecho internacional y aferrarse a las leyes porque no tenemos más, que es el denominado sur global. Y ahí vemos unas posturas que aunque ideológicamente, porque como todo se convierte en una cuestión de ideología, entonces si se es de izquierda o se es de derecha, se desestiman esas posturas y esto no es de ideología. Hay una voz que es la de Lula, la de Brasil, Chile, Colombia, Sudáfrica, que están diciendo, oiga, hay que respetar el derecho internacional humanitario, entre otras cosas, porque yo sí quiero decir algo. Esto tiene un efecto boomerang. El día de mañana que Irán esté bombardeando los centros del Mossad rodeados de una cantidad de edificios civiles, Israel no va a poder decir que porque eso es un objetivo militar si allá hay civiles. Eso tiene un efecto boomerang. Aclaro algo, Mauricio, claro que Siria existe, es un color en el mapa. Si ustedes ven un mapa del mundo, va a haber un país que se llama Siria, pero ven a ver si el Estado sirio existe. Entonces ahí van a ver muchos colorcitos dentro de Siria, porque un tercio del país lo controla Estados Unidos con los kurdos, un pedazo lo controla Al Qaeda en el noroccidente, y el señor Assad lo que controla, rodeado de bases iraníes y bases rusas que lo mantienen en el poder. Existe Siria, pero el Estado sirio pues ya quedará a justicia de ustedes que lo decidan. Em, el, entre otras, usted hablando del sur global, Argentina, Paraguay también hacen parte del sur global, Milei. Bueno, em, el tema de la comunidad internacional del Medio Oriente me parece muy complicado. Israel tiene su apoyo, es un país que tiene apoyo, lo cual no significa que no sea criticado. Yo también pienso que para Israel va a ser muy difícil, esta situación va a dejar a Israel herido, sin duda. Eh, Puede ser que gane la guerra, más pienso que puede en algún momento negociar un cese al fuego favorable en los términos que quiere, que es recuperar a los secuestrados, que Hezbollah se retire de la frontera con Líbano. Es posible, pero es obvio que esta guerra no le ha hecho bien a nadie, no le ha hecho bien a Israel tampoco. eh, pero, como digo, es una guerra que Israel no buscó. Mauricio mencionó la palabra antisemitismo. Los antisemitas nunca necesitaron excusa para odiar a los judíos, o sea que no es que alguien apareció Netanyahu, hoy es Netanyahu, ayer fue otro, entonces salieron del closet con la excusa de Netanyahu, ¿no? Lo que vimos en las universidades de Estados Unidos fue una fatalidad. Estudiantes judíos que estaban tratando de llegar a su clase y no sabían nada de nada y fueron asaltados. O sea, eso no necesitaban excusa de nadie para salir a acosar a los judíos. En el tema de quién puede, yo creo que es muy difícil. Yo creo que las instituciones internacionales están pasando una gran crisis. El Consejo de Seguridad se congeló con la guerra civil en Siria, después de haber actuado en una actuación que fue peor la medicina que la enfermedad en Libia, cuando permitieron la entrada de la OTAN a Libia, fue eso peor que si no lo hubieran permitido, no lo sé. El otro lado, cuando no hicieron nada en Siria, pues también quedó paralizado. Entonces no hicieron nada en Siria, no hicieron nada en la pandemia, no hicieron nada en Ucrania, no van a hacer nada en Gaza, ni van a hacer nada en nada, y las resoluciones del Consejo de Seguridad pues vienen aquí y van. Creo que estamos en un periodo de la historia de pronto. Recordemos que las instituciones internacionales nacen después de un gran cataclismo. El Concierto de Viena viene de las guerras napoleónicas, la Liga de las Naciones después de la Primera Guerra Mundial, Naciones Unidas después de la Segunda, y en este momento el sistema internacional en lo que tiene que ver con paz y seguridad está haciendo agua por todos lados. Y estamos volviendo a algo que pensamos que no iba a ocurrir en el mundo, que son las guerras entre estados. Ucrania, Rusia, Israel, Irán, Azerbaiyán, Armenia, donde allá llegaron los azerbaiyanos, limpiaron Nagorno-Karabaj de los armenios, limpieza étnica. Ustedes vieron gente acá con banderas de Armenia saliendo a protestar contra la limpieza étnica, o en las universidades en Estados Unidos alguien dijo algo, no. Pues cuando se trata de Israel sí salen, pero bueno, es otro tema. Entonces, es complicado lo que está ocurriendo en Medio Oriente con la comunidad internacional. Realmente no hay en este momento un actor, nadie. Entonces, eso es cuando en el patio del colegio
Si había el gordo del patio ahí, el gordo era el que podía parar las peleas. Pero si no hay gordo, se dan hasta que ya no puedan más, están todos en el piso sangrando, suena la campana y tienen que volver a clase. Ese es el Medio Oriente, una región donde no hay un esquema de seguridad colectivo muy complicado. Entonces se arregla como lo estamos viendo y es lamentable. Yo tengo una pregunta, y esta sí me parece, Mauricio, pues aquí, contesto porque, ¿qué sigue para el conflicto palestino-israelí y para el pueblo palestino? ¿Qué posibilidad hay de que la solución de dos estados, que todos, porque estamos aquí de acuerdo, se logre implementar o no? Bueno, el mundo ideal me dice que tiene que estar el Estado de Palestina y que el pueblo de Palestina tiene que estar ahí. Ahora, qué pena con ustedes, es que a mí la historia me encanta, yo a todo le meto historia. Entonces, cuando yo vengo al origen de cuando Hamás llegó a Gaza, ya como grupo político, más que como otra cosa, en algún artículo de Foreign Affairs, creo que era el año, no me acuerdo, me inventaría el año, hablaban, el artículo se llamaba La Nueva Guardia y la Vieja Guardia. Y la nueva guardia era Hamás, este nuevo grupo era la gente joven, la gente que lo había perdido todo en la guerra del 82 en el Líbano, que le habían quitado todo menos su religión, porque el Estado que quería Arafat era un Estado laico, era un Estado muy distinto. Y esa era la vieja guardia, decía el artículo, y de ahí nace Al-Fatah y todo lo que tenemos hoy. Pero es que Abbas tiene 80 y me voy a inventar, 88, 89 años, 89 años. Y jamás se está quedando sin gente que lo dirija. Entonces, ¿qué veo yo en el futuro de Gaza? Pues que es el momento de borrón y cuenta nueva y busquemos esa cosa tan aburrida que es Margarita en el mundo internacional y con la que yo concuerdo 100% que es lo tibio. No nos vayamos ni a la nueva guardia ni a la vieja guardia, sino a la guardia del siglo XXI y que realmente tome los intereses de los que están en Cisjordania, de los que están en Gaza, de los que están por fuera, de refugiados, y no sea ni el extremismo islámico de un lado, ni esa vejez de que uno ve con Abbas, que es que se quedaron, es que literalmente se quedaron en los años 60 de las ideas de colonización e independencia. Busquemos en un estado nuevo, aprovechar que van a ser el estado reconocido por Naciones Unidas, que sea un estado a la vanguardia, un estado joven. Pero obviamente ese es mi mundo ideal y no es como la realpolitik, pero me quedo con el mundo ideal porque es el que realmente me gustaría y que llevaría dentro de mí. Vale, pues bueno, ¿qué esperar? Yo creo que aquí hay dos cosas y creo que estoy de acuerdo también con Marcos en algo que él decía y es, todos estos momentos en la historia nos llevan a replantear el sistema y los regímenes internacionales, así como la Primera Guerra Mundial nos mostró el fracaso de la Liga de las Naciones y se creó entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, la Organización de las Naciones Unidas. Yo creo que en este momento no estoy diciendo que se acabe, ni más faltaba. Yo pienso que es mejor que exista que no hubiera nada. Yo creo que evidentemente hay cosas que ha logrado y que se han logrado. Y creo que lo que se nos está mostrando en este momento es que hay que replantear el sistema, hay que replantear esos regímenes internacionales. Ese es un reto que tenemos enfrente. Frente a la construcción del Estado palestino, yo tengo unas, digamos, me parece importante poner sobre la mesa que tengo algunas angustias, si se quieren llamar así. Yo siempre creí, si les confieso, para mí la solución siempre fue un Estado, dos naciones. Y apelo a eso también apelando a la historia. Apelando a la historia, ¿por qué? Porque yo recuerdo, y Mauricio lo mencionó alguna vez, un día Khalil, que era uno de los últimos gobernadores de Palestina, Palestina la gobernaban durante el dominio británico, la gobernaban una comisión de 8 personas en Jerusalén, gobernaban ahí, y había 2 judíos o 3 judíos y había 5 palestinos, más o menos era así. Y este personaje, que fue uno de los últimos alcaldes de Jerusalén, le escribe al rabino y le dice al rabino: por favor paren el movimiento sionista, porque van a romper lo que nosotros hemos conseguido, que no era perfecto, hay que decirlo porque no era perfecto, que es la convivencia de las comunidades aquí, porque a la gente siempre habla de judíos y palestinos, ¿no? O judíos y musulmanes.
pero resulta que aquí hay otras comunidades religiosas también. Hay árabes cristianos, y hay árabes cristianos ortodoxos y cristianos católicos. Y hay judíos que son sefardíes, que son askenazis, que son judíos etíopes. O sea, esto, yo creo que esta era la posibilidad de materializar eso que la democracia realmente no ha logrado. Y son estados multiétnicos y pluriculturales. Pero en este momento de la historia, ¿cómo le dice a uno a Israel con las heridas abiertas y a Palestina con con las heridas abiertas que tiene, que convivan juntos compartiendo un espacio y compartiendo instituciones de gobierno? Creo que esa posibilidad para mí en este momento, y yo creo que a los próximos 50 años, se cerró. Y mi preocupación o mi angustia es si se negocia el Estado palestino, cuáles van a ser las condiciones de la negociación de ese Estado palestino, si tenemos en cuenta, por ejemplo, que no hay continuidad territorial por los asentamientos. ¿Qué fronteras vamos a tener? Las del 47 ya ni siquiera se discuten, que fue las primeras que entregó la resolución 181. La mayoría ya está de acuerdo, incluyendo Hamas, que lo dijo en el 2017 con las fronteras de 1967. Pero vamos a tener las del 67. ¿Va Israel a permitir que Palestina tenga su ejército, que tenga el control sobre sus fronteras, que tenga el control sobre su espacio aéreo? Porque eso es lo que se viene a la hora de discutir un Estado. Entonces yo creo que debemos empezar por lo primero, que es negociar para allá, y se necesita para las dos partes un cese al fuego, el regreso de los rehenes, y que en Gaza existan unas condiciones que permitan que la vida sea viable. Porque lo más urgente en este momento es eso. Entonces soy un poco más escéptica porque mi esperanza era un Estado, dos naciones. Sí, yo creo que respecto siempre al futuro es difícil, pero yo hablaría de los ideales para que haya paz. El primero es abandonar un poco este eslogan de los dos estados. Me parece un eslogan mentiroso porque equipara el negacionismo que hay frente a la posibilidad de que exista Palestina con el de Israel. Hoy nadie duda de la legitimidad del Estado de Israel. Nadie, viablemente, quiero decir. Que Pakistán no lo vaya a reconocer o Irán, yo creo que es algo que no afecta a la supervivencia de Israel. La supervivencia que está en juego todos los días es la de Palestina. Por eso seguir hablando de dos estados, yo creo que es un chiste. El principal argumento es que la Carta Fundacional de Hamas niega la existencia del Estado de Israel y jamás, yo diría incluso antes de 2017, ya había reconocido a Israel. Y lo reconoció en el momento en que decide participar de las elecciones, elecciones que son organizadas por acuerdos de Oslo. Yo pensaría que reconoce a Israel como bando y pasa de pelear contra la existencia de Israel a pelear contra la ocupación. Y yo creo que todo el mundo sabe que hoy el enemigo de Hamas no es Israel, no es la existencia, es la ocupación, son dos cosas diferentes. Hoy hay más negacionismo del lado de Israel a Palestina que de los palestinos, incluso los más radicales, hacia Israel. Incluso en el caso de Hamas, que dicen, a ellos los vemos como un bando con el que tenemos que negociar. Pero no se nos olvide, el hoy primer ministro al que aplauden en Estados Unidos dice, yo no creo en dos estados, yo no creo en el Estado palestino. Es raro, y aquí viene lo segundo, es raro, y lo segundo para mí es que haya justicia. Cuando la gente dice, para que haya paz tiene que haber Estado palestino, no, 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 no. No, 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 eso era en los 80. Ahorita para que haya paz, no solamente Estado palestino, eso, eso obviamente es lo mínimo. Ahorita para que haya paz, tiene que haber justicia. No va a haber paz si Benjamín Netanyahu no es juzgado por la CPI. Lo que yo pensaría que es lo mínimo, no es que lo maten. Yo no creo en eso. Eso es lo que cree Israel. Israel la justicia. Israel fue incapaz, y ese es el fracaso mayor en la historia de Israel, fue incapaz de llevar a Ismail Haniyeh frente a la justicia, a Mohamed Deif, a Hassan Nasrallah. Fue incapaz de hacerlo. ¿Qué hizo? Los ajustició. El punitivismo puro. Es ojo por ojo, diente por diente. Eso que decían que hacía Saddam y demás, lo está haciendo hoy Israel. Y es raro, digo yo, porque, por ejemplo, yo siempre digo, para mí la justicia, ¿qué es? Ver al señor Yahya Sinwar sentado en la CPI. Nunca le he oído decir a Marcos Pekel que la justicia en Medio Oriente es Benjamín Netanyahu sentado en la CPI. Nunca le he oído decir que la justicia es la CIJ, por ejemplo, asumiendo la responsabilidad por genocidio o lo que sea, o diciendo que Israel violó la Convención del 48. Entonces, lo que veo concretamente es que la posibilidad de autodeterminación obviamente es una condición para que haya una futura paz en el Medio Oriente, pero post 7 de octubre
va a ser imposible que esta región se reconcilie si estos asesinos de guerra, del lado obviamente de Hamas y del lado israelí, no son juzgados. Yo creo que sí, ya hablamos, pasamos y les pasa las preguntas, les logramos que sean breves para poder nosotros contestar y la primera sí la había levantado la mano hace rato. ¿Qué hacemos con el micrófono? Pasamos a la persona porque si no... Sí, si no, si no, no. Gracias, gracias por el evento. Saludo a Mauricio, a Margarita, al doctor Peckel, a todos, a todos. Lo que pasa es que a ti no te conozco. Yo tengo una pregunta sobre el concepto de genocidio. A mí me parece que en el debate no hemos pensado realmente qué es el genocidio. Y mi pregunta es esta, es decir, ustedes tienen como referente la Convención del 48, como todos, pero hay variables históricas y mi pregunta tiene que ver con la variable histórica y comparativa en relaciones internacionales. ¿Cuáles criterios se usan para determinar la gravedad del genocidio? Porque esos criterios deberían ser universales y si alguna figura digamos, existe en otros, digamos, en otros casos, como por ejemplo, Maripol en el 2022, en donde hay de 20.000 a 130.000 muertos civiles, o en Mosul de 10.000 a 40.000 muertos civiles. Es decir, mi pregunta es, pensemos en el genocidio, más bien mi sugerencia, ¿es realmente genocidio? Cuando en otros conflictos como Mosul o Maripol también hay hasta 130.000 muertos. Esa es como mi primera pregunta. ¿Y qué vuelve a Gaza más grave que Sudán ahora mismo, por ejemplo? Entonces, porque claro, si lo pensamos desde la convención, uno hasta podría decir se cumple todo, pero pensémoslo en términos históricos y comparativos. Es como mi llamado, porque pues, la convención es un referente, pero no es lo único a tener en cuenta. Eso es una pregunta grande que yo tengo. Otra pregunta que tengo tiene que ver con los conceptos de terrorismo y con el concepto de legítima defensa, ¿sí? Es decir, acá se ha politizado mucho la discusión sobre el terrorismo, entonces se escucha mucho, Israel es un estado terrorista, Hamas es terrorista, 7 de octubre terrorista, digamos, conceptualicemos qué es el terrorismo. Y yo creo que ya el Shin Bet mismo en The Gatekeepers había dado esa respuesta sobre el Estado de Israel. Todos los jefes del Shin Bet en The Gatekeepers, que seguro Marcos ha visto esa película, ya respondió si Israel era o no un estado terrorista. Digamos, ¿qué es terrorismo en realidad? Es buenísima, la súper recomiendo. Todos los jefes del Shin Bet hablando del conflicto árabe-israelí. Y la otra sobre el concepto de legítima defensa, ¿sí? Eso está súper claro en el artículo 51 y es que de verdad es muy claro jurídicamente. La legítima defensa es un ataque de un Estado frente a otro Estado por cualquier vía, ¿sí? Entonces, incluso, ¿será que el 7 de octubre qué es? Es mi gran pregunta. ¿Es un ataque terrorista? ¿Es una primavera árabe? ¿Qué es? Conceptualmente hablando en relaciones internacionales y en derecho internacional. Y yo creo que lo fundamental acá para saber si hay genocidio o no es lo que venga a decir posteriormente la CIJ. Eso hay que seguirlo. Es decir, ¿cómo pruebas tú una intención genocida? Ya, esas son todas mis preguntas. Pena, muy largo. Gracias. Bueno, yo quisiera saber qué piensan todos desde sus diferentes perspectivas respecto a los ataques de Israel a fuerzas de la ONU. Hace 3 horas el ejército de Israel disparó contra las fuerzas de paz de la ONU en el Líbano. Y bueno, quisiera saber qué tipo de implicaciones tiene esto en las relaciones internacionales, en la ley internacional, u otras perspectivas que ustedes quieran también aportar. Hola, pues muchas gracias a todos por el espacio. Creo que es muy importante y admirable que, no, pero le estaba dando las gracias, que, digamos, personas con perspectivas tan diferentes estén, digamos, hablando sobre esto. Creo que eso es muy importante y lo agradezco mucho. Yo, bueno, no soy de relaciones, entonces me disculpo si mi ignorancia es atrevida, pero creo que sí es muy importante que en todas estas conversaciones sí se hable del tema histórico, porque finalmente podríamos discutir o no si la raíz del conflicto es o no religiosa o si solamente tiene el contenido político, porque finalmente desde
desde las, digamos, desde las creencias. Por supuesto, eso tiene que ver con el conflicto, pero la solución nunca va a ser con las creencias, sino con, de facto, pues la realidad material del Estado de Israel como existencia y el origen de cómo fue el Estado de Israel. Entonces, pues quisiera también plantear eso, digamos, las heridas en cuanto a memoria histórica desde el origen, porque creo que sí se rastrea eso dentro de las relaciones internacionales, más allá de, por supuesto, conteniendo todo el marco del derecho internacional, pero pensando en eso, creo que de pronto ahí sí, pues yo creo que más por ahí va por lo menos la posibilidad de la negociación sobre cómo mermar o manejar el conflicto. Acabarlo no estoy segura, pero por lo menos sí darle un manejo que por lo menos no sea de lesa humanidad. Entonces, pues sí, como ese rastreo histórico. ¿Y ustedes cómo ven eso desde sus perspectivas de ciencia política? No sé si entregan. Rápidamente, me gusta la historia. Me gusta la historia, estoy de acuerdo contigo. El contexto histórico le da a uno las raíces para entender la vida y los conflictos en una zona que lleva en guerra, como decía, de 5.000 años, 2.000 años, porque te faltó el Imperio Romano, fue clave para lo que está pasando hoy al acabar con Judea y Samaria y volverlo Palestina. Pues después pasamos a un señor que fue el de las cruzadas, que además era kurdo. Maravilloso que no era ni persa, exacto, ni persa, ni árabe, ni judío, era kurdo el que fue de los grandes reyes que ha tenido Jerusalén. Entonces, la historia puede contarnos muchas historias, pero en minuto y medio ninguna, pero es fascinante. Y rápidamente solo voy a decirlo del terrorismo, porque ese es otro tema que me encanta. Y es que después de las Torres Gemelas, Naciones Unidas decidió sacar un libro blanco sobre terrorismo para celebrar sus 60 años en el 2005. En el 2004 votaron el proyecto por la ventana. Dijeron, esto es absolutamente imposible, porque no lograron poner a los países de acuerdo sobre qué era terrorismo. No, no lograron. 193 países y no lograron. Estado terrorista, cuando uno habla de un Estado terrorista, y lo digo con conocimiento de causa, Chile. Estado terrorista es aquel que comete actos terroristas contra su propia población, no contra población distinta a la propia, como hacía Pinochet con los chilenos. Eso es un Estado terrorista. Lo otro son estados que apoyan el terrorismo o internacional. Eso sí quedó claro en ese momento. Y hay rápidamente, cuatro temas que tienen que cumplirse de alguna manera dentro de esta visión que sí lograron medio ponerse de acuerdo. Y es que, uno, el tema de objetivo político, el uso de armas normalmente no convencionales, como los aviones contra las Torres Gemelas. El tema de los medios es importantísimo, buscar los medios. En un ataque terrorista, nunca nadie, un terrorista, va a tratar de matar a Netanyahu, por dar un ejemplo. Pero pueden poner una bomba, me voy a inventar, en una sinagoga en la mitad de cualquier país, porque es que el terrorista le habla a Juan para que escuche Pedro, porque si yo mato a Pedro, ¿con quién negocio después si logro lo que yo quiero? ¿Cuál es el objetivo de mi terror? Y ese es lo cuarto, generar terror y pánico. Por eso yo digo, es hablarle a Juan para que escuche Pedro. Pero es algo supremamente difícil y Naciones Unidas votó el libro por la ventana en el 2004 y dijo, esto no sale. Se llegaron a ciertos acuerdos. Estados Unidos dijo, solo se puede hablar de terrorismo cuando se cruzan fronteras o el atacante de una nacionalidad y la víctima de otra nacionalidad. ¿Por qué? Y con esto les doy el micrófono. Para evitar que dijeran, porque una cosa que sí quedó clara es que yo, si sé algún acto terrorista en mi país, tengo que condenarlo, enjuiciarlo, hacer todo lo posible para acabar con él, porque si no, yo me vuelvo cómplice. Entonces, para Estados Unidos no ser cómplice de alguien como Timothy McVeigh, que en abril del 95 explotó una pick-up llena de fertilizante frente al edificio del FBI, sobre todo estacionó la pick-up frente a la guardería del FBI, y eso fue dramático. Dijo, no, el terrorismo tiene que ser internacional, lo otro lo voy a considerar, dijo Estados Unidos, crimen interno, para que no lo acusaran de no ser lo suficientemente duro o pena de muerte o lo que sea contra este tipo de casos. Entonces, definir el terrorismo, Naciones Unidas votó eso por la ventana, dejó unas pequeñas guías, estados que apoyan terrorismo, estados terroristas, objetivos políticos, siempre dijo es un acto con objetivo político, es decir, el gas sirín en el Tokio, en el metro de Tokio, en el Tokio metro, el metro de Tokio hace muchos años, no porque no tenía un objetivo político, era que la gente sufriera menos cuando llegara el fin del mundo y ya estuviera muerta. Entonces, como que no,
Entonces sí hay unas guías, pero no hay una definición. Ya, ya miramos. Marcos, el tiempo. ¿Estás vendiéndonos por Twitter? Bueno, entonces, Marcos. Entonces, bueno, yo quiero acuñarle a eso que hay gente que incluso, o hay definiciones sobre terrorismo que incluso dicen que el terrorismo se comete en tiempos de paz. Que en el marco de un conflicto armado no hay terrorismo porque lo que hay es guerra y hay acciones militares en el marco de ese conflicto. Entonces es bien complejo de definir. En cuanto al concepto de genocidio, yo creo que no debe haber y no debería haber un estándar para clasificar qué genocidio es más grave o cuál es la gravedad de un genocidio. Cuando tú mencionabas que cuál es más grave que otro, yo creo que no hay. Yo creo que cada genocidio marcó a su población. Yo por eso concuerdo con Pekel y lo hemos hablado también con Mauricio en otros espacios. Lo más difícil para conceptualizar, y ese concepto de genocidio de la Convención de Genocidio del 48 es el mismo del Estatuto de Roma. Son exactamente iguales, no son dos conceptos diferentes. Y ahí lo más difícil es comprobar la intencionalidad. Y yo, esto obviamente, todos lo tenemos clarísimo que el Señor lo hizo y el Señor tuvo la intención. Pero si hubiéramos tenido que llevar a Hitler hoy a la convención, a la CIJ, por ejemplo, a la CIP, perdón, a la Corte Penal Internacional, ¿cómo comprobamos la intencionalidad? Si ves, a uno le parece obvio. ¿Dejó cosas escritas? Dando las órdenes, porque creo que él las órdenes las daba verbalmente. Claro, pero tú podrías decir exactamente, mi lucha está escrita. Y si tú coges a Goebbels y dice, ahí está. Y si coges a Netanyahu diciendo que es la lucha de la luz contra la oscuridad. Y si coges al ministro de Defensa diciendo que son unos animales y que hay que acabar con ellos, no es lo mismo que las cucarachas de la radio Tres Colinas de los Hutus convocando al genocidio Tutsi. ¿Sí ves? Es muy difícil, porque la claridad depende de mi emocionalidad también, de qué tanto me toca. Entonces yo por eso prefiero hablar de lesa humanidad, y la lesa humanidad se comprueba si es generalizado y sistemático. Y eso sí lo vemos. Y eso es mucho más fácil de comprobar. En cuanto a la historia, me gustaría decirte algo, y es, en el tema religioso, cuando los conflictos son tan amplios, tan largos en el tiempo, evidentemente van adquiriendo algunas características. Para mí, el conflicto palestino-israelí es un conflicto es multicausal, es un conflicto heredado de una política colonial supremacista no de los israelíes, de Inglaterra, que hizo las promesas a todos los grupos de estos estados, todo esto. Pero creo que el componente religioso ha entrado en el conflicto y entra de dos maneras. El componente religioso, la religión puede ser instrumentalizada para lograr cohesión y mayores apoyos. Fíjate que cuando uno ve los grupos de liberación nacional, que es así como se denominan en el marco de los procesos de descolonización de la década de los 60, y cuando se forma la OLP, que va a aglutinar a todos los grupos que luchan por la causa para la liberación palestina, eran grupos laicos. Eran grupos que querían un Estado laico. Pero luego luego va a haber un cambio en el Medio Oriente que tiene que ver con la revolución iraní de 1979 y lo que algunos autores denominan el resurgimiento islámico, otros dicen no, no es resurgimiento porque eso ya estaba y no resurgió, y es la instrumentalización del Islam en política. Y es buscar la creación de sociedades basadas en el Corán, o sea, teocracias. Y entonces grupos como Hamas van a adoptar esta visión. Queremos un Estado palestino, pero un Estado palestino teocrático. Y hay gente que dice que aplique la Sharia. No, no, no. Teocrático es que todo en el Estado, no solamente la ley, va a funcionar según el Corán. Porque tú dices teocrático es el gobierno de Dios, y cómo nos gobernamos según Dios, pues por la palabra de Dios. Y ese es el Corán. Entonces aquí entra el componente religioso, pero el componente religioso ayuda en la lucha. ¿Por qué? Y aquí quiero hacer una claridad. No hay guerras santas, hay guerras justas. Eso es lo que dice el derecho, ¿no? ¿Por qué te digo esto? Porque entonces cogen un concepto que es el concepto de yihad,
que es el esfuerzo de todo musulmán para defender. La pequeña yihad es el esfuerzo de todo musulmán para defender el Dar al-Islam, la casa del Islam, o sea, los territorios que consideran de ellos, y también para defender el Islam de sus enemigos. Entonces, con ese concepto de yihad se fortalece y se crean estos grupos yihadistas, porque así es como convocan mujahidines, guerreros de la fe. Entonces, allí entra la cuestión religiosa. Y el otro elemento donde entra la cuestión religiosa, que se utiliza más como caballito de batalla, es Jerusalén, por la importancia religiosa para las tres religiones monoteístas. Pero, como te digo, las tres religiones coexistieron ahí, y coexistieron ahí, de hecho, en la época del califa Omar, que es un califa del que hablan bien todos, ¿no? Entonces, el califa Omar, cuando conquista Jerusalén, hace que resantifiquen el Muro de los Lamentos para que los judíos puedan volver a ese territorio. Entonces, creo que hay historias, ejemplos de coexistencia de las tres religiones, y me parece muy grave que lo llevemos a la cuestión religiosa, porque eso genera todavía más ahínco's para evitar la solución. Entonces, creo que se debe evitar el discurso religioso en eso. Gracias. Le hago una precisión a Margarita y que la solución final fue una política oficial del Estado alemán eh, establecida en la conferencia de Wannsee, donde buscaron la forma de ser más eficientes en el exterminio de los judíos, donde establecen los campos de exterminio, mandan a hacer el ciclón B de la empresa alemana Gefarben, porque los mecanismos que tenían hasta ese entonces no eran suficientemente efectivos. Entonces sí, ya era. Respecto a la OLP, ya que lo mencionó también, uno de los dramas del pueblo palestino ha sido que ha sido manipulado por cuanto líder árabe haya aparecido, y la OLP fue finalmente fundada por Nasser y no por los palestinos en 1964. Yo sí me voy a su pregunta. El conflicto es un conflicto identitario, conflicto de identidad. Yo no creo que la religión no se puede excluir, no se puede excluir en Medio Oriente y no se puede excluir acá en Occidente tampoco. Por eso dicto la materia geopolítica de las religiones, que los invito a tomar, publicidad política. Porque la religión juega un rol muy importante hoy, incluso hoy en la tercera década del siglo XXI, en la geopolítica. De conflicto identitario, un conflicto de narrativas. Y yo les presento a mis alumnos siempre las narrativas, cuál es la narrativa palestina, la narrativa judía respecto al territorio. Y ese conflicto identitario de ambos pueblos, tener derechos históricos, el manejo de tierra sagrada para los dos, hace que el conflicto desde el punto de vista de identidad no tenga solución, porque esto es mío porque es sagrado y esto es mío porque es sagrado. Pero estamos en un mundo en que estamos tratando de solucionar los conflictos, entonces la solución sí es territorial. Ahí es donde entra el problema. La Liga de las Naciones reconoció el vínculo histórico del pueblo judío con su tierra ancestral. Los judíos son pueblo ancestral en esa tierra. Lo reconoció en el mandato, en el texto del mandato británico, es un documento del derecho internacional. Entonces, sí, es un conflicto identitario muy difícil desde el punto de vista de buscar una solución que no sea que ambos lados cedan algo. Y acá es la solución territorial. Hay otras que se han hablado, ahí hablaba Margarita de un Estado, dos naciones, hay unos escandinavos, no me lo inventé, que se inventaron la soberanía paralela, es decir, la soberanía no sobre el territorio, sino sobre las personas. Entonces, si yo estoy en un café con un árabe en Jerusalén o en Tel Aviv y él es palestino, pues la soberanía es palestina. Y aquí donde yo estoy, la soberanía es judía, es decir, a mí me aplica una ley y a ley otra. Pero bueno, esas son ideas que han flotado por ahí ante la dificultad de un conflicto que tiene todos esos elementos. Y termino con lo que usted dijo. Estoy de acuerdo que al final del día el tema del genocidio lo resolverá la Corte, eh, y creo que está teniendo dificultades. Los mismos surafricanos ya pidieron cacao porque no tienen pruebas de que Israel esté cometiendo genocidio con base en lo que dice la Convención de Genocidio, no lo que dice un presidente aquí o un presidente allá o alguien aquí o alguien allá, sino con base en lo que es la Convención, que al final del día es lo único que puede llevar a que se decida si un Estado, porque esa convención aplica a Estados, está cometiendo genocidio o no. No sabemos si los fallos de la Corte Internacional de Justicia son demorados, y cuando salgan con el fallo no sabemos dónde vamos a estar ni quién va a estar.
Sí, bueno, de una vez, pues para responder, que veo responder a Miri que hace las preguntas y antes de este saludo, te vi muy escéptica cuando Margarita te mencionaba como, y decías, no, para mí no es. Te hago un recuento. Esto lo hace Israel, no lo dice un influencer, lo hace el Estado de Israel. Orinar sobre los muertos frente a las víctimas, bombardear cementerios, como le decía, cruceros que le muestran a la gente cómo bombardean Gaza. Un ministro de Estado diciendo que hay que mandar a Gaza una bomba atómica. Los palestinos son animales. Hay que matar a sus bebés. Em, Marcos se acaba de referir a una operación terrorista en términos de brillante operación, ¿sí? Gente que perdió los ojos, gente mutilada en el Líbano. ¿Ustedes cómo se sentirían si yo hablara acá de los Torres Gemelas como una operación muy elaborada de la inteligencia de Osama Bin Laden? ¿Les dolería? No afectaría su sensibilidad. No creo, insisto, no creo que sea lo mismo y creo que en el fondo, no lo digo por ti ni por Marcos, la gran diferencia está en que está normalizada la matanza de árabes. ¿Por qué es más grave Gaza que Mosul, Maripol, Sudán? Te lo pongo así. Mosul, ¿ustedes saben cómo terminó Saddam Hussein? Colgado, colgado, derrocado por Estados Unidos y sancionado. Benjamín Netanyahu acaba de ser ovacionado en el Congreso de Estados Unidos. Maripol, hay una orden de arresto en este momento, hay orden de arresto contra Vladimir Putin, que pasó por la sala de controversias o de cuestiones preliminares de la CPI. ¿Qué ha pasado con esa orden de arresto que pidió el fiscal? El fiscal lo ha dicho. He recibido amenazas, he recibido presión. Eso nunca había pasado. Y la sala está, perdón por la palabra, cagada del susto de meterse con estos mafiosos, que son una mafia. Y todo el mundo se muere de miedo de emitir una orden de arresto contra Netanyahu. Eso no pasó, por ejemplo, en Maripol. El caso de Sudán, de nuevo, acá hay dos bandos en Sudán, desafortunadamente. En Sudán no hay Estado. Establecer las posibilidades entre Al-Burhan, al que apoyan los israelíes, por cierto, y Hameti, que al que apoya a otra parte, habla de otra tragedia que es el injerencismo de parte de los Emiratos Árabes y Arabia Saudí. Pero cuando estaban matando gente en Darfur, Occidente reaccionó. Estados Unidos pidió sanciones contra Omar al-Bashir y hay una orden de arresto de la CPI contra 2009. Hoy la gente, insisto, hay una, la primera, o las primeras órdenes de arresto se dan contra Omar al-Bashir y yo me pregunto, ¿por qué hay una orden de arresto contra Omar al-Bashir y no contra Benjamín Netanyahu? Y es básicamente por uno de los agravantes que señalo, y es porque este genocidio, el genocidio de Gaza, el problema no es, insisto, no es un problema de indiferencia. Ojalá lo fuera. Es un problema de apoyo. Hay gente que está de acuerdo. Yo, a ver, me sorprende que aquí todavía me pregunten a mí, ¿hay genocidio o no? ¿De verdad? O sea, ¿ustedes creen que yo podría darme el lujo de negar, como decía Marcos ahorita, el genocidio armenio en una universidad? No podría. Hay países de Europa, hay países de Europa donde es un delito. Acá no pasa nada, acá hay que discutirlo todo. Como, no, de pronto bombardean en los cementerios porque se levanta un musulmán y mata a un israelí. Por favor, están bombardeando un cementerio. O sea, no hay indignidad posible para los palestinos. Cierro con la legítima defensa. Claro, el artículo 51 que tú mencionas. Ese artículo, ¿sabes qué dice? Que los estados tienen derecho a la legítima defensa siempre y cuando el Consejo de Seguridad no haya actuado. Quien puede acudir a ese artículo son los palestinos, porque desafortunadamente quien ha pasado por encima del Consejo de Seguridad es Israel. La resolución 262, la resolución reciente que proclama un alto el fuego y que ha hecho Israel. Si hay un país enemigo de la Carta de Naciones Unidas, si hay un país que ha bombardeado, que lo ha masacrado, es Israel. Entonces a mí, digamos, me sorprende que todavía haya gente que crea que matar 41.000 palestinos en las peores condiciones pueda asimilarse a la legítima defensa. Y es algo, como dice Margarita, que como humanidad vamos a pagar muy caro. Invadir el sur del Líbano por legítima defensa. Creo que estamos, como hicieron los gringos en el 2003, cuando invadieron Irak, que también acudieron al famoso término de guerra preventiva. Estamos estirando los conceptos, no lo digo portivamente, lo digo quienes hablan de la legítima defensa. Y esto creo que le va a costar mucho a la humanidad. Rápidamente, Naciones Unidas, para no dejar tu pregunta sin respuesta. Sí, no, eso no me gusta. Mi primer trabajo cuando me gradué de la universidad fue directamente con Naciones Unidas. Y una de las, y esto fue hace muchísimos años, una de las primeras cosas que le cuentan a uno cuando entra es que cuando uno está en zonas de guerra, en ese momento había zonas de guerra, bueno, en Palestina también,
uno es un objetivo. Y uno entra allá y el chaleco azul claro que dice Naciones Unidas, se supone que lo defiende, pero no siempre. Entonces, suena terrible decir que son gajes del oficio porque yo creo que tiene que existir, como decíamos con Margarita, la multilateralidad y no se puede acabar. Y ha habido varios casos, no solamente ahora en el Líbano, ese es uno de los más dramáticos, no el de hoy, sino es una de las fuerzas que más gente pierde. Tenemos los ataques de UNRWA también, hay toda clase de temas políticos, pero si quieres hay una película en Netflix, no tengo ni idea cómo se llame, entonces no es una buena recomendación. Cuenta la historia de Sergio Viera de Melo en Bagdad, funcionario de Naciones Unidas que muere en Bagdad. Es decir, es algo que se ha dado paulatinamente y como te digo, cuando uno entra parte del primer día de que le dicen a uno qué hacer, que esto es una organización, que esto, que lo otro, que son los cascos azules, todo, es, y usted en muchos países simplemente por estar vestido de color celeste va a ser un objetivo. Entonces es una decisión muy respetable de vida. Pero no quería dejar pasar tu pregunta que nadie contestó. Voy a pasarles. Buenos días. Lo primero es un comentario frente a me llamó la atención la analogía que hacía el doctor Pecker frente a lo de las embajadas de Ecuador y esto, y que no había razón para bombardearlas, pero esta semana estaba escuchando una analogía que viene un debate en España y era, por ejemplo, que cuando existía el grupo ETA en España, pues el gobierno español no fue a bombardear la zona total donde estaba ETA y asesinar a cientos y miles de niños y mujeres, ¿no? Lo cual también uno puede hacer una extrapolación un poco exagerada acá a Colombia, que fue cuando el anterior gobierno bombardeó eh, bueno, no recuerdo, pero punto es que había unos niños ahí, entonces incluso eso implicó la caída de un ministro y pues bueno, entonces era como ese comentario. Ustedes hablaron mucho de variables, bueno, explicando el conflicto desde lo político, lo histórico, lo religioso, pero me interesaría de pronto que se ahondara frente al tema económico, ¿no? Porque no podemos desconocer que hay también unos intereses económicos y que pues de todas formas esto se está, pues unos se están viendo beneficiados con la guerra de Israel, engrasando digamos que su maquinaria de guerra. Lo otro es también pensar un poco desde la variable psicológica, ¿no? O sea, cuántos niños, yo vi un video también en el cual vi cómo los niños o las personas palestinas estaban felices, una felicidad un poco efímera frente cuando Irán estaba bombardeando Israel, pero los entendí, porque digamos que es una forma en que ellos sienten que hay un poco de justicia frente a todas las aberraciones que se está haciendo, ¿no? Entonces ahí, a futuro, ¿qué va a ser de estos jóvenes, no? O sea, prácticamente Israel está creando nuevos futuros enemigos, o sea, es tan terrible perder padres, hijos, hermanos, madres. Entonces esta variable psicológica me parece también importante como analizar. Y lo último es una pregunta para el profesor Mauricio, que básicamente también la hacen un niño palestino, y los países árabes que, o sea, como que ellos también se sienten abandonados. Bueno, somos musulmanes, ¿qué pasa ahí que los demás están como sin hacer nada, ¿no? Es básicamente eso. Gracias. Buenos días, gracias por el espacio. Una pregunta muy concreta. ¿De qué manera creen que los acontecimientos post 7 de octubre podrían reconfigurar las dinámicas del antisemitismo y el antisionismo regional y globalmente? ¿Y cómo creen que estos cambios influirán en las relaciones internas e internacionales de Israel a mediano y largo plazo? En el sur global, particularmente en Latinoamérica, no era muy común el antisemitismo ni el antisionismo. Y ahora las personas del común están ahora entrando en estas discusiones en diferentes ideologías. Y digamos que esta pregunta me interesa. Buenas tardes. Bueno, a mí digamos que me pone a pensar un poco es el impacto que tiene todavía desde la región hacia el resto del mundo. Esto obviamente tiene todos los factores, pero eh, países aliados dentro de estos países dentro del núcleo de Medio Oriente tienen unas alianzas claras, pero también cómo están reaccionando o cómo podrían reaccionar, porque en su momento podría pensar que para Estados Unidos en la década de los 80, incluso antes, era una política de Estado pensar en los problemas de Medio Oriente y actúan, digamos, con un poco más de efectividad que lo que está haciéndose ahora. Entonces,
¿cuáles son, digamos, esos panoramas que se pueden estar analizando dentro de la participación fuera de Medio Oriente de estos países? Porque Irán, si Marcos está diciendo que se pone en cuestionamiento el poder militar, pero no creo que China y Rusia vayan a querer dejarlo morir. ¿M? O Estados Unidos ahorita en medio de un panorama electoral, cómo está también colocando una situación en Medio Oriente cuando fue finalmente la misma Estados Unidos la que apoyó para reconocer el Estado de Israel en su instante. Entonces, esa participación internacional creo que me cuestiona, y sobre todo porque también la OTAN le teme un poco a estas alianzas China, Rusia e Irán, cuando se está incluso hablando de que esta alianza puede estar rompiendo hegemonías en este mundo multipolar que ya pues está, digamos, más claro que antes. Gracias a todos. Dos preguntas. No recuerdo tu nombre. Em, Explicas súper chévere el concepto este de la política de la prudencia de Irán ante Israel y al no responder, pero teniendo en cuenta, no sé si de pronto estoy mezclando, sorry, Em, pero siendo Hamas y Hezbollah proxy, les llaman proxies y fuerzas políticas, no es un ataque directo, o sea, 10 años de misiles no es suficientemente directo el ataque como para responder. Número dos, me parece interesante el comparar el ataque de los Vipers con las Torres Gemelas y el impacto que pueda tener en civiles, Mauricio. Em, pero del otro lado, no debemos condenar lo que pasó el 7 de octubre. Un tuit hace un año suyo muy desafortunado, hablando de ese ataque como una primavera árabe. Es una primavera árabe, debe el mundo apoyar esa primavera árabe que le llama a un ataque a 1000 civiles. Así que esas son mis preguntas. Gracias. Si quieres te respondo rápidamente lo de las guerras proxies. Estados Unidos nunca atacó a la Unión Soviética, la Unión Soviética no atacó a Estados Unidos. Si yo me voy para el Medio Oriente, la última guerra proxy, la de Israel y Irán, sigue. Y la que está variando por la guerra, entre otras, con un efecto del 7 de octubre, es la que hay entre Irán y Arabia Saudita. Dos países musulmanes, pero que están perfectamente enfrentados y se detestan entre ellos. Uno son sunitas, es decir, tienen una visión del Islam distinta a la chiita y no hay tiempo para explicar eso, pero llevan años enfrentados y, por ejemplo, el escenario, el tablero donde se enfrentaban ellos era Yemen. Y ahí se enfrentaban Irán con los hutíes, Arabia Saudita con el gobierno que salió al exilio y que está más en Yemen. Es decir, esta idea de no enfrentarme con un enemigo directamente ha sido parte de la política internacional de muchos estados, pero desde hace siglos. ¿Por qué? Porque yo no quiero empezar hoy diríamos tercera guerra mundial, hace 100 años diríamos una guerra, yo no quiero, si yo soy Francia, pelear con Alemania, Alemania está muy armado, estoy hablando de la Primera Guerra Mundial, entonces peleamos en terceros lugares y nos medimos el aceite, y eso es parte de las guerras. Y si yo fuera, yo les estaba contando ahorita precisamente antes de esto que yo estudié, alcancé a hacer un año de matemáticas puras antes de decir que me encantaba era la historia y las guerras, la historia de las guerras. Pero si yo hago una línea y les pregunto, yo sé que todos ustedes deben ser de humanidades. Entonces, la definición geométrica de una línea, ¿cuál es? Una sucesión infinita de puntos. A cada punto va a trazar la recta del conflicto, a cada punto le va a poner un tema. Margarita decía, cuando hay terrorismo en la guerra ya no es terrorismo, es guerra. Y voy avanzando en ese concepto hasta llegar al último punto, el punto infinito que no lo puedo determinar, esa es la paz. Pero mientras tanto yo puedo jugar a medirle el aceite desde romper relaciones con un país hasta la guerra total. Es decir, la idea de no atacar a mi enemigo directo, sino de mandarle mensajes, como digo yo, para que Juan oiga y se lo mando a Pedro, es una estrategia política y de conflicto muy válida a lo largo de la historia. Yo contesto. Para ampliarte esa que estabas preguntando sobre la paciencia estratégica, no es la guerra proxy, la paciencia estratégica es no responder ante los ataques. Ahora,
Y ellos utilizaron, me refiero a Irán, utiliza esta guerra proxy a través de estos grupos que van coordinando en el 2020, pero acuérdate que Israel también utiliza unos bombardeos quirúrgicos específicos y se murió el científico nuclear tal o cual en Israel. Esa es una forma de llevar a cabo este tipo de no nos ataquemos, se llama guerra en las sombras. Entonces, claro, lo que cambia en este momento es que ambos ya empiezan a atacarse directamente. Ese es el gran cambio y en eso sí corremos mayores riesgos. Yo estaba aquí planteando una hipótesis que cuando responderá Israel, yo creo que la respuesta de Israel va a estar todavía un poquito demorada, sobre todo por las elecciones en Estados Unidos. Pero todo es posible, ¿no? En este escenario en el que estamos, todo puede pasar. Entonces, esa sería como la cuestión. Yo les dejo las otras preguntas también. Em, Me llamó la atención la expresión que usó Mauricio acá para referirse a las presiones del fiscal de la Corte. El señor Karim Khan decidió, para responderle a las presiones de no sé quién, anunciar que había emitido una orden de captura cuando lo usual en la Corte era que no se anunciaba hasta que la Sala de Asuntos Preliminares la aprobara, para evitar situaciones como la que se está dando ahora. Y que hay una mafia que lo está eh, presionando, no sé a qué mafia hace referencia, pero bueno. Em, el tema de, de las alianzas. eh, yo estoy sorprendido por la resiliencia, esa palabreja que está tan de moda, que han mostrado la alianza que hizo Israel con los países árabes, con los acuerdos de Abraham, con los Emiratos Árabes especialmente y con Marruecos. Marruecos ya la alianza hoy en día es militar, es de una colaboración más allá de lo que se esperaba, porque pues para Marruecos su principal punto es el Sahara y no los palestinos. Eh, y por lo tanto las alianzas se han mantenido, lo cual da la opción que una vez esto termine, vuelva al escenario la posibilidad de un acuerdo entre Israel y Arabia Saudita, lo cual sería una recomposición geopolítica interesante. En este momento no sabría si se va a dar, pero creo que las condiciones están dadas. Eh, el conflicto económico y psicológico sí es claro que ambas sociedades, Israel está hoy en día todavía en el 7 de octubre de 2023. El trauma que le dejó el ataque, la forma en que se llevó a cabo, el hecho de que hay 100 secuestrados todavía en Gaza, y que a otros los han matado a sangre fría, las ruinas de los lugares que eran los lugares cercanos a la franja de Gaza de la población más de izquierda de Israel, que diariamente recibían niños palestinos a jugar con los niños judíos, donde una de las primeras que asesinaron fue una canadiense que todos los días entraba a Gaza por la puerta de Erez a ayudar a las familias, a reunirse con ellas. Esos fueron los que mataron a los señores de Hamas. Pues digo que los señores de Hamas no hacen diferencia. El judío bueno, el judío malo que usa los antisemitas, todos son judíos para ellos y a todos los van a matar si pueden. Trataba el tema del que la carga psicológica va a ser terrible y va a ser, obviamente, un impedimento porque Israel es una sociedad democrática donde la gente puede en este momento votar a partidos más de extrema, no lo sé, por la carga psicológica que dejó, eh, que fue lo mismo con los terroristas suicidas en el año 2000, de Hamas, del 2000 al 2004, que le quitó a la sociedad israelí la dinámica de seguir apostándole con todo al Estado palestino al lado de Israel. Eh, y el tema del antisemitismo en América Latina, muy buen comentario ese. Realmente en América Latina y todavía estamos lejos de lo que está pasando en Europa, lo que está pasando en Estados Unidos. Quisiera pensar que se mantiene así. Quisiera pensar que la retórica de ciertos gobiernos acá tan abiertamente hostil a Israel no llegue a generar situaciones de antisemitismo en la gente, porque esto sí es distinto a Norteamérica y sí es distinto a Europa. Sí, muy brevemente, en 2 minutos para poder irnos. Pues la causa palestina dejó de ser árabe hace mucho tiempo, me parece a mí. Es más una causa cercana al progresismo y al mundo musulmán. Y eso explica en buena medida que los árabes pues se hayan hoy desentendido
Y lo que han hecho con los árabes no supone ninguna reconciliación. Para mí, cuando hablan de los acuerdos de Abraham, son acuerdos entre amigos. En realidad, Arabia Saudí, Emiratos Árabes, Bahrein, Marruecos, nunca fueron enemigos declarados de Israel. Eso, obviamente, el lobby israelí lo presenta como un avance de paz en Medio Oriente, pero se lo he dicho a Marcos muchas veces, el día que Israel no juegue la UEFA, sino juegue con sus vecinos árabes, ese día va a haber reconciliación. Lo otro es hipocresía. Esas son relaciones entre estados que no reflejan lo que el mundo árabe siente y el mundo árabe de a pie obviamente está indignado con lo que está pasando. Respecto al trino del 7 de octubre, em, yo pues lo he explicado muchas veces, lo voy a volver a explicar. Estoy hablando de una primavera árabe que el mundo desoyó por lo menos desde el 87, cuando se dio la primera intifada. Y los palestinos han vivido en un intento de primavera que el mundo decidió ignorar. Y la responsabilidad del 7 de octubre la tiene Estados Unidos, la tiene Israel y la tiene Hamas. Sí, así hagas esa cara. Porque te estoy seguro, o te has preguntado, por qué, por ejemplo, cuando se levantaron los tunecinos en contra de Ben Ali, todo el mundo salió a aplaudirlos, o los egipcios en contra de Mubarak salieron a aplaudirlos, o los yemeníes contra Ali Abdullah Saleh, todo el mundo salió a hablar de primavera, y cuando lo hacían los palestinos en el 87, lo que veíamos eran unos salvajes. ¿Cuál es la diferencia, te pregunto, con esa primera intifada? Ninguna. La única diferencia, insisto, es que por razones que nada tienen que ver con la democracia, sino con la geopolítica, y esto lo sabe bien Marcos, que enseña el norte de Medio Oriente, la tunecina de una le pusieron la etiqueta de primavera. Entonces lo que dije fue, la primavera árabe primavera palestina lleva pasando hace mucho tiempo sin el apoyo de nadie. El 7 de octubre es doloroso, yo lamento esas víctimas, evidentemente, siempre he condenado, dime, dime. Yo no lo celebré, yo no lo celebré, yo no lo celebré. Mi trino es una primavera palestina, está ocurriendo, el mundo debe apoyarla. Me refiero al proceso revolucionario como apoyaron el de Túnez. Eso no implica apoyar la matanza y menos aún de personas inocentes. Y lo que no se entiende muy bien es que el 7 de octubre ha ocurrido todos los días en Gaza desde 2006. O, insisto, la gente que sale a hablar del 7 de octubre y a lamentarlo ha lamentado los bombardeos 2006, 2008, 14, 15, 21, 22, 23. Ha salido a lamentar, por ejemplo, los bombardeos de campos de refugiados como el de Jenin. Ustedes saben que es un campo de refugiados. Bombardear un campo, bombardear carpas. Ha habido gente que se ha muerto quemada. Es decir, hemos pasado todos los límites. Entonces, evidentemente yo no justifico, no estoy diciendo, pero cuando hablo de tiene que apoyar la primavera, yo no me refiero a apoyarla jamás, para nada. Hablo de primavera, el proceso revolucionario palestino de Al-Fatah, del Frente Popular para la Liberación de Palestina, obviamente parte de Hamas, seguramente muchos palestinos se sentirán representados. Me da risa cuando la gente dice, Palestina no es Hamas, un sector de los palestinos sí, y hay que respetarlos, igual que un sector de los palestinos apoya a Ben-Gvir. La mayoría de los palestinos sí se identifican con Hamas. Bueno, pues muchas gracias a todos. Sí, a Marcos, que ya está que se va. Muchas gracias, Marcos. Inquieto, inquieto. Marcos, Mauricio, María Teresa. Muchas gracias y a ustedes por su participación. Esperamos que esto pues haya mostrado las diferentes narrativas y caras de un mismo suceso que al final hay que escuchar todas las voces y de eso se tratan los espacios académicos. Gracias.